Good, thank you. Thank you, Cornelius, and thank you to our IT specialist. And I was saying then, and then thank you to the community in Haiti, Jean-Nicolas, for your prayers and for leading us in prayer this afternoon. And we continue as well to pray for our scholastics. We ask you to send the names of the scholastics, and all their names are in the hall, and every day the community in Rome is praying for them. And we are also united with each one of them as we continue with this session. They're at the heart of what we are doing. And then we are very glad as well to celebrate today with our brother Joseph Sadio. He celebrates his ordination anniversary, was ordained on this day in 2017. So happy anniversary, brother. Joseph is originally from Senegal and he is in Rome, finishing his studies, and is part of this session as well. So we're happy. Now, just maybe to highlight a little bit the importance of what we are trying to do. If you remember at the beginning of the session, Father Cornelius told us that there are three main objectives of what we are doing here. And one of those he insisted on was listening. We are trying to listen to each other. We are trying to journey together and try and create a communion among ourselves. At the end of the day, we're trying to discover the fact that we are all on the same boat. Whatever is happening in Australia affects us in Canada, affects us in South Africa. We are on the same boat. So we are together. We learn from each other. That's what we are doing over during these days. And I would like to insist on that because especially as this is not normal what we are doing, we should be together in X or in Rome, but we are looking at each other on the screen and it's not easy at all. Now, listening is also a ministry for us. We are ministering to each other. And I would like to really encourage you that we try, though sometimes it's not easy. And there are these beautiful words which could maybe help us as we try to listen, as we try to minister to each other. These words are from Pope Francis. And it says, I would like to encourage everyone to see society not as a forum where strangers compete and try to come out on top, but above all as a home or a family where the door is always open and where everyone feels welcome. For this to happen, we must first listen. Communicating means sharing, and sharing demands listening and acceptance. Listening is much more than simply hearing. Hearing is about receiving information, while listening is about communication and calls for closeness. Listening allows us to get things right and not simply to be passive onlookers, users or consumers. Listening also means being able to share questions and doubts, to journey side by side, to banish all claims to absolute power, and to put our abilities and gifts at the service of the common good. Please change the slide, Shamil. And then the Pope continues saying to us, listening is never easy. Many times it is easier to play deaf. Listening means paying attention, wanting to understand, to value, to respect, and to ponder what the other person says. It involves a sort of martyrdom or self-sacrifice. As we try to imitate Moses before the burning bush, we have to remove our sandals when standing on the holy ground of our encounter with one who speaks to me. Knowing how to listen is an immense grace. It is a gift which we need to ask. We ask for and then make every effort to practice. I think there is a little bit of a problem in Spanish. The Spanish are not hearing us again, Cornelius. But we will continue while we try to solve that problem. It's okay. And then this is what we are doing then, listening. And I'll give you the program then for today. What we will try to do, we have 3 more presentations. We'll listen to Sebastian in Poland, if he can hear us. And then after that, we'll have Antonio in the US, in San Antonio. Then we'll go to Vietnam, and Philip will help us. We'll listen to his presentation. And after that, we will take a break.
about 10 minutes break where we invite everybody to break into rooms. We'll have sharing, group sharings. We'll ask you 2 questions. What have I heard from this listening? And then what are my desires? What is being provoked from this listening? We'll explain that later on after the presentation. Okay, and then we'll come back in plenary and we'll conclude our session for the day. So we'll listen to these 3 brothers today, and then after that we'll go into sharing and group sharing, and then we'll come back and we will conclude after the plenary. Okay, so without taking much time, I will hand over to Sebastian in Obra. I'm not sure if you can hear me. Sebastian. Sí. Thank you. ¿Puedo hablar? ¿Se oye? Sí. Bueno, ahora me toca a mí. Me llamo Sebastian Uszki, tengo 44 años y soy de Polonia. Hice toda mi formación oblata aquí en Polonia. Fui ordenado sacerdote hace 17 años, en 2004. El primer año después de la ordenación trabajé en el Sahara Occidental, en la antigua provincia española, hoy mediterránea. Un año de experiencia misionera entre los musulmanes. Y luego, durante 3 años, estaba trabajando en Polonia como un misionero popular, predicando retiros, misiones, dirigiendo animaciones misioneras, también predicando a las personas consagradas, sobre todo a las monjas. Y luego me nombraron formador en nuestra escolasticado en Obra, y durante 10 años fui confesor y director espiritual. Mientras tanto, terminé una escuela de 2 años para formadores de seminarios religiosos y diocesanos, bajo el patrocinio de la Conferencia Episcopal Polaca. Y luego hice un doctorado y ahora estoy enseñando la teología moral y ética en el seminario. Y soy superior desde un año y medio. En total, 13 años en la formación primera. Y ahora también soy miembro del Comité General de Formación de la región de Europa. Y este es en breve mi vida oblata y ministerio de formación. Y unas palabras sobre nuestra comunidad. Obra es un pueblo en el oeste de Polonia, cerca de la frontera con Alemania. Algunos de ustedes estuvieron aquí hace 2 años, en julio, participando en Interchapter. Recordamos este encuentro fraterno con mucho cariño. Y nuestra comunidad es bastante grande. Hay 27 escolásticos, 4 formadores, algunos padres profesores, algunos jubilados y 6 hermanos. En total, 46 oblatos. Como seminario mayor, pertenecemos a la Facultad de Teología de la Universidad de Poznań. Nosotros formadores solo se dedicamos a este servicio. Hay un buen espíritu en el equipo. Vivimos juntos con los escolásticos en la misma casa, lo que nos da la oportunidad de pasar mucho tiempo con ellos y conocerlos mejor. Estamos juntos en clases, comidas, recreaciones, deportes, en el trabajo, en viajes de integración, prácticamente todo el día. Y tenemos también una buena colaboración con los psicólogos de la espiritualidad jesuita. Tenemos alguna experiencia, aunque todavía pequeña, de interculturalidad. Los escolásticos vienen de Polonia, la mayoría, y de nuestras delegaciones y misiones, actualmente de Ucrania y Bielorrusia, antes de Turkmenistán y Madagascar. Pero vienen también de otras provincias y regiones de la congregación, actualmente de Camerún y Nigeria, antes de Canadá y Sudáfrica. Sin embargo, el equipo de formación es homogéneo. No hay y no había nunca con nosotros formadores de fuera de la provincia polaca. Esta experiencia de interculturalidad que tenemos es necesaria, es buena,
pero requiere un poco de esfuerzo por parte de los que vienen, sobre todo la lengua polaca. ¿Cuál es nuestra formación durante la epidemia del COVID? Ahora la situación epidémica en Polonia está bajo control, pero fuimos puestos en cuarentena 2 veces al año pasado. La casa estaba completamente cerrada, la policía nos estaba revisando. La primera vez en octubre solo 2 hermanos estaban enfermos, pero en febrero ya eran 23 infectados. El cierre del seminario por parte de las autoridades sanitarias introdujo una confusión en el ritmo de formación. Los cursos tuvieron que ser interrumpidos, las conferencias espirituales y el día de retiro cancelados, y toda la vida diaria tuvo que ser reorganizada. Los cursos, las clases en línea funcionaban bastante bien, sin embargo faltaban prácticas pastorales. Había algunos, pero no tantas como antes, claro. Y los seminaristas ayudaban en la parroquia local, predicaban los retiros de Cuaresma por internet y ya está, nada más. Ahora la situación está mejorando poco a poco. Casi todos de nosotros estamos vacunados ya. Y ahora una pequeña reflexión basada en las preguntas los que nos mandaron. Primero, ¿qué llamadas estamos escuchando de esta sociedad cambiante? Aquí en Polonia, y como por todo el mundo pienso, estamos escuchando una llamada por la autenticidad de la vida cristiana, por la sencillez de la vida, por el radicalismo evangélico. En Europa hay una riqueza material y pobreza espiritual. La gente quiere vernos, oblatos, como testigos de Dios. Muéstranos tu fe. Muéstranos cómo creer hoy, cómo rezar. Danos a Dios y enséñanos a permanecer con Él. Danos una firmeza de fe, un fundamento fuerte sobre el cual puedo basar mi vida. Y hoy, cuando todo es relativo, se dice todo depende, el mundo quiere que seamos constantes. Podemos hacerlo. Tenemos el Evangelio, hay la iglesia, los sacramentos, hay nuestra oración, hay el espíritu oblato, el carisma del Evangelio por el que vivimos. Y creo que la gente espera eso de nosotros, los oblatos, para compartirlo con ellos. Y por segunda pregunta, ¿cómo deberíamos preparar a nuestros formandos para la iglesia y sociedad post-COVID? No se me ocurrirá nada nuevo. San Eugenio ya respondió a esta pregunta. Sigue siendo relevante. Necesitamos formar un hombre apostólico. Si nuestros jóvenes se forman como hombres apostólicos, podrán servir a la iglesia y a la sociedad siempre, durante una pandemia y después del COVID. Los problemas del mundo son los mismos que antes de la epidemia. Secularización, individualismo, falta de jóvenes en la iglesia, abuso sexual. Nuestra sociedad ha estado cambiando durante mucho tiempo. La epidemia solo lo ha demostrado completamente. Eso pienso yo. ¿Y cómo entiendo yo a un hombre apostólico? En primer lugar, es un hombre arraigado en la tradición de la iglesia. Un hombre que ama a la iglesia, es fiel al Papa y a la iglesia, conoce bien la teología y la doctrina correcta. Es un hombre enamorado de Cristo.
Pienso que la formación espiritual de los jóvenes oblatos y su relación viva con Jesús debe ser enfatizada en todo momento. Ellos deben tener la experiencia de Dios, porque teniendo una fe viva, pueden trabajar con la gente y salir a los pobres. Primero es, pienso, tener la fe viva, tener la experiencia de Dios. Y solo un oblato creyente puede escuchar a Dios y el Espíritu Santo le dirá y le mostrará cómo servir concretamente a la iglesia y a la sociedad, cómo servir a los pobres. Creo que no hay una respuesta única a esta pregunta que sea suficiente siempre y para todo el mundo. Vivimos en contextos culturales, sociales y de civilización muy diferentes. Y al fin, lo repito porque me parece importante, la dimensión espiritual de formación oblata. ¿Para qué formar los hombres apostólicos enamorados de la iglesia? ¿Cómo formarlos? Es la misma cosa que criar hijos en una familia. Los padres deben dar un buen ejemplo a sus hijos. Y nosotros también. No es bastante que hablemos a nuestros formandos. Hay que rezar, hay que celebrar la misa con devoción, predicar buenos sermones, evangelizar. Tenéis que salir a los pobres. No basta con hablar de ello. Nosotros, formadores, debemos enseñarles cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Denles un ejemplo. Ellos tienen que verme cuando yo rezo, cuando yo digo la misa, cuando estoy meditando, predicando y saliendo a los pobres. Yo mismo, como superior, como formador, el ejemplo de la vida es lo que más le cuesta al formador, porque requiere un esfuerzo de mi parte. Y me parece a mí que no hay otro camino. Estar con ellos y para ellos, pasar tiempo juntos, conversar, rezar. Y creo que de esta manera prepararemos mejor a jóvenes oblatos para servir a la iglesia y a la sociedad en todo momento y en todas las circunstancias. Eso pienso yo y ya está. Y gracias por su atención. Thank you very much, Sebastian. Thank you for your passion about this and for beautiful reflections. Yes, the formation of an apostolic man and being exemplary formators ourselves. We hear that call very well and very clearly. Thank you very much. Well, we appreciate that. And I hope my brothers as well, you are taking your notes and as you are listening. And then we'll move without wasting much time to San Antonio. Antonio, are you there? Yes, I'm here. Thank you very much. Welcome, Antonio. Yeah, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Voy a hacer la presentación en español, ¿verdad? Y voy a compartir mi pantalla. Okay. Bueno, gracias por la oportunidad de presentar. Primero, unas cositas sobre mí. Yo nací en México, en el estado de Jalisco. De ahí fui a vivir a California, en Estados Unidos. Y estando viviendo ahí en California, fui allá para estudiar y para trabajar. Y me tocó vivir me tocó vivir al lado de una parroquia oblata en California.
Ahí conocí los oblatos y ahí fue donde apliqué y entré con los oblatos. De ahí fui a hacer mi prenoviciado a la casa de estudiantil en Tijuana, al otro lado de la frontera de Estados Unidos, ya en México. Después de eso fui a hacer mi noviciado en Guatemala. Después de eso fui a estudiar parte de la teología en Canadá. Y de Canadá fui a seguir estudiando la teología en la Ciudad de México. Y allá hice votos perpetuos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí mismo también fui ordenado como diácono. Y después, 2009, fui ordenado como sacerdote en Tijuana, pero regresé a trabajar a la Ciudad de México, donde estoy trabajando un tiempo como diácono y sacerdote en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Trabajé un tiempo también en la escuela que tenemos en la Ciudad de México, en el Colegio Vista Hermosa. Y luego fui a trabajar como vicario en la parroquia de Santa Rosa de Lima, en California. Allá estuve casi 4 años. Después de eso fui a trabajar, fui a Washington, D.C., a la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, donde estuve sirviendo a 4 años. Después de eso me pidieron que trabajara en el Ministerio de Formación, en el posnoviciado, pero antes de eso fui a estudiar a Chicago, al Instituto de Formación Religiosa, IRF, por 1 año para formadores. Y ya después de ese año vine a San Antonio, Texas, donde tenemos el postnoviciado. Vine para reemplazar a Raúl Salas, el que está en medio en la foto, y ya el equipo de formación lo formamos con Raymond Mungala y Ronald Framboise, y en el escolasticado de Texas, que pertenece a la región de Canadá y Estados Unidos. Y ahorita estamos pasando en transición. Raymond Gala se fue hace más o menos 1 año, y luego de ahí vino padre David Urich, no, casi 2 años. Y luego David Urich fue asignado a otro ministerio, y Frank Santucci acaba de integrarse al equipo, al igual que Abraham Chimesa de Zambia. Entonces, ahorita el equipo de formación está conformado por Frank, un servidor, Ronald Framboise y Abraham Chimesa. Tenemos la gran bendición de vivir exactamente cruzando la calle de la escuela donde los estudiantes hacen psicología de Oakland School of Theology. Nosotros estamos aquí en el número 12. Este es el escolasticado. En vez de tener un edificio hacia arriba, se decidió construirlo en 5 diferentes edificios, en 5 casas. Estas que se ven aquí en el número 12. Cruzando la calle está la escuela de teología, y todo ese campus es el campus Oblato con diferentes casas o comunidades. Y es una bendición para nosotros porque, por un lado, tenemos en el número 13, ahí en la esquina de la izquierda arriba, está la casa para padres jubilados, para los oblatos jubilados, que es la casa de Madonna.
y es bastante bien porque varios oblatos de ahí sirven como directores espirituales para los candidatos. Tenemos también la casa de retiros y tenemos también la gruta y la capilla, etcétera. Entonces, una buena oportunidad para que los candidatos tengan contacto con más oblatos locales que trabajan nada más cruzando la calle. Algunos de ellos son maestros. Y la otra ventaja también es tenemos una parroquia y bueno, ahora ya tres parroquias aquí en San Antonio, al igual que otras 2 comunidades más de oblatos. Entonces es bastante bien porque así da la oportunidad de los escolásticos de tener contacto con los oblatos. Tenemos una comunidad bastante, tuvimos el año pasado una comunidad bastante mixta. Recibimos escolásticos no solamente de Canadá y de aquí de la provincia de Estados Unidos, sino también de Botswana, de Camerún, de Zambia, etcétera, Kenia, como parte de la comunidad, incluso los que Bangladesh, incluso los que son parte de la provincia de Estados Unidos, también son de diferentes etnias. Entonces, la diversidad cultural está presente ahí. Ahorita todos los estudiantes están en sus ministerios de verano. Algunos que están aquí en la foto ya terminaron. Por ejemplo, Gerard acaba de regresar a Bangladesh como diácono para ser ordenado como sacerdote allá. Jan Emanuel acaba de hacer sus votos perpetuos y ya como hermano ya está en un ministerio sirviendo. Steven está en una parroquia como diácono y va a ser ordenado como sacerdote en septiembre. Y ahorita estamos, si todo va bien con cuestión de visas y toda la cuestión, estamos esperando 5 nuevos escolásticos que van a venir, 3 de Camerún y 2 de Zambia, para formar la nueva comunidad que comienza en agosto. Algunas de las llamadas en este tiempo. Por un lado, la cuestión de la diversidad intercultural y vivir esa dimensión como comunidad. Es un desafío, pero a la vez también es una llamada, especialmente en el contexto en el que vivimos. En el contexto de Estados Unidos es una realidad bastante mixta también, diferentes etnias son parte de la realidad. Y eso, a la vez que es una riqueza, es un desafío. Y eso hace que a veces surjan tensiones, etcétera. Entonces, creo que vivir la dimensión interculturalidad como comunidad es a la vez un testimonio para la sociedad en la que vivimos. Se puede vivir juntos, se puede trabajar juntos, perteneciendo a diferentes culturas. Entonces, eso como testimonio a la sociedad en la que vivimos, una sociedad bastante secularizada, una sociedad bastante dividida, especialmente de la política, etcétera, vemos bastantes tensiones, hemos tenido bastantes conflictos, etcétera. Entonces, eso también influye a nosotros como comunidades oblatas, ¿no? Es la llamada de vivir los valores del evangelio en y a través de la comunidad. Otra vez, el ministerio no solamente hacia afuera, sino el ministerio comenzando por nosotros mismos, en nuestra propia comunidad, para después salir a vivirlo, salir a compartir el evangelio allá afuera donde
hacemos ministerio con y por la gente. Y por supuesto acompañando a los candidatos de una manera personalizada, encontrarlos donde ellos están, recibirlos como ellos vienen y ahí tratar de hacer un acompañamiento personalizado con cada uno de ellos. La formación en la era del post-COVID-19, y no estoy seguro si podemos todavía hablar de un post-COVID. Aquí, al igual que en muchas partes del mundo, todavía estamos viviendo con esa realidad. Desde el principio ha sido adaptarnos a esta realidad. Gracias a Dios, como comunidad no tuvimos la experiencia de que nadie se infectara con el virus, pero como provincia, primero perdimos varios oblatos a consecuencia del virus. Perdimos varios personas que conocíamos y todavía vivimos con esa realidad. Entonces, ¿cómo vivir? Cómo vivir y cómo hacer formación y cómo hacer ministerio en una realidad de COVID. Es un gran desafío, porque no solamente afecta a nuestras comunidades, como lo vivimos aquí, a nuestros parientes, a nuestros familiares, y también en el concepto en el que hacemos nuestro ministerio. Y las consecuencias están y seguirán siendo bastante fuertes. Por un lado, desde el aspecto social. Hablaba un poquito de cómo vivimos la realidad de la división, conflictos por diferentes opiniones, puntos de vista, políticos, etcétera. Incluso la realidad de COVID se ha politizado a cierto punto, que la división se hace más fuertes en las comunidades, en las familias, en los grupos políticos, etcétera, ¿no? Pero ahí nos toca servir en el ambiente social en el que estamos. Desde el aspecto económico también. Mucha gente muy afectada económicamente por las consecuencias de COVID. En las familias, personas perdiendo su trabajo, pero también en nuestras iglesias. Ya ahorita la mayoría de los estados ya se ha abierto al 100%. Ya no es necesario, ya no es obligatorio tener la máscara, aunque es recomendable, etcétera. Sin embargo, pues sufrimos bastante por la cuestión del tiempo con las iglesias cerradas, después las iglesias semiabiertas. Entonces, económicamente también nos afectó a nosotros, ¿no? Y ahora, cómo volver otra vez, poco a poquito, a esa realidad, pues sigue siendo el desafío, pero a la vez sigue siendo el llamado, la invitación. Desde la cuestión vocacional, estábamos, por ejemplo, el año pasado, toda la actividad vocacional al principio se paralizó. Después, con creatividad, se empezaron a hacer eventos en línea. Tuvimos algunos Ven y Verás, Come and See, en línea, tratando de impulsar eso, pero eso se vio afectado también en que el prenoviciado estuvo cerrado la mitad del año. De los candidatos que teníamos, por diferentes razones salieron. Uno de ellos porque su papá murió por COVID, tuvo que regresar a su familia. Y entonces, ¿cómo retomar otra vez la cuestión y fortalecer la cuestión de... 2 minutos, Antonio. Gracias. La cuestión vocacional, que sigue siendo un desafío, ¿no? Y ya de ahí, el cómo acompañar, hacer la formación y acompañar a los candidatos de las diferentes dimensiones, la humana, la espiritual,
el académico y de espiritualidad de Carino Blanco, ¿no? Sigue siendo el desafío, pero a la vez las llamadas. Pero pues ahí está, es a la vez que siguen siendo llamadas, sigue siendo el desafío, pero creo que ahí es donde estamos. Y creo que el hacerlo desde un acompañamiento personalizado, como equipo, y a la vez el equipo que da como testimonio de esa comunidad a la comunidad de los estudiantes, de los candidatos, es el primer paso. Y ya de ahí ofrecernos y aprovechar los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Tanto académicos como profesionales, como de espiritualidad o plata, etcétera, para así poder ofrecer un programa de formación sólido para los candidatos. Gracias. Great. Muchas gracias, Antonio. Thank you very much. Good. Just remind you as well, if you noticed, Shanil opened a Google Drive where you can find all these presentations with all the richness, especially what we hear as well from Antonio and those calls. Once again, we hear the call of being good examples, being witnesses. And thank you, Antonio. Thank you for your presentation and for your preparation. And then we will fly to Vietnam. Philippe, est-ce que tu es là? Philippe, can you hear me? Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Ouais. Très bien, merci. Je te laisse la parole. Yeah. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, mes pères, Cornelius Ponga, et à vous tous, mes confrères au plan autour du monde. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Philippe Nguyen Xuân Hương, missionnaire au plat de Marie Immaculée, vietnamien. Je suis au plat depuis 13 ans et 7 ans de prêtrise. Je suis né en 1977 dans une famille chrétienne au centre du Vietnam, en province Ninh Thuận. Mes parents sont mis au monde 9 enfants, dont 7 filles et 2 garçons. Je suis au 5e et aussi premier garçon de la famille. Mes parents étaient agriculteurs et ils sont à la retraite depuis quelques années. Un parcours avant d'entrer chez les Oplats. Dans le diocèse de Nha Trang au Vietnam, après le baccalauréat, j'étais un regardant comme quelques autres jeunes garçons qui voulaient se donner au Seigneur. Et en 2001, je suis envoyé en France, à Ars, au séminaire international par Monseigneur Paul Nguyễn Văn Hòa, l'évêque d'Étivier, pour suivre mes études ecclésiastiques. Et après quelques années d'études en philosophie et théologie ici, je cherchais une congrégation missionnaire et voilà, je suis entré chez les Oplats à Paris en septembre 2006. En juin 2007, je suis admis au noviciat Oplat à Strasbourg. Je suis retourné au Vietnam pour mes premiers vœux avec les autres, mes co-novices vietnamiennes, au 21 mai 2008. Et j'avais un mois de vacances auprès de mes proches. Et puis, je suis revenu en France pour mes études complétées en philosophie et théologie à la faculté catholique à Lyon, au
17 mai 2012, je prononçais mes vœux perpétuels. Quand j'ai fini de mes études à la fin de cette année-là, définitivement, je suis retourné au Vietnam au 24 juin 2012. Je faisais une année de stage comme les autres scolastiques au Plat, au Cap Saint-Jacques à Vũng Tàu, dans une maison d'accueil, et je faisais des activités comme enseigner des catéchèses aux catéchumènes en week-end à la paroisse. J'étais ordonné diacre en août 2013 et puis je suis envoyé au Plateau dans une paroisse à la frontière de Cambodge. Je vivais avec un prêtre diocésain, curé de la paroisse. Une fois par mois, nous, les Oblats qui travaillaient dans cette région, organisaient des rencontres fraternelles. Et je contactais, travaillais auprès des petites ethnies Monon, Stien, une des 54 ethnies au Vietnam. Et puis, je suis ordonné prêtre le 13 septembre 2014 et je continuais à travailler dans cette paroisse jusqu'en juin 2015. Je suis appelé au Scholastica Saint-Eugène de Mazenod à Lai Thieu, Vietnam, puis pour 3 ans, en 2015-2018, comme assistant et un deuxième mandat en 2018 en 2021. En septembre 2017, je suis envoyé en France chez les Jésuites pour suivre la formation des formateurs à Lyon et ensuite à Paris, au Centre Sèvres. Je suis retourné au Vietnam cette année-là, en été 2018. Donc, mon expérience de l'accompagnement des jeunes prophètes. La joie d'accompagner des jeunes prophètes en formation première, personnellement et spirituellement. J'ai eu une joie profonde quand j'ai vu nos jeunes prophètes qui grandissent au fur et à mesure dans des activités quotidiennes, spirituelles, intellectuelles, communautaires et pastorales. Oui, il y a des fois positifs et aussi des négatifs. Une part pour les nouveaux qui venaient de faire leur premier vœu au Scholastica, c'est une nouvelle étape pour eux, un nouvel environnement où ils ont besoin d'avoir d'une adaptation à une grande communauté et à un grandissement dans les domaines spirituels, intellectuels, communautaires et pastoraux en week-end et en été comme de stage. Pour accompagner et faire grandir nos jeunes scolastiques, il nous faut avoir un certain temps qui peut durer en quelques années, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, parce qu'ils sont venus de différents lieux, de différentes situations et cultures familiales. En plus, parmi les jeunes prophètes, il y a quelques-uns qui sont plus âgés que les autres. C'est un défi pour nous formateurs. Et une autre part, nous avions des difficultés quand des jeunes prophètes qui ne vivent pas dans la vérité, c'est-à-dire qui ne s'ouvrent pas le cœur à des rencontres personnelles quand nous les accompagnons. Ils se ferment en soi-même et nous avons perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il nous faut donc avoir de patience dans l'accompagnement. Et il nous faut attendre 2, 3 ou 4 ans pour avoir une réponse positive ou négative, ceux qui s'en veulent quitter.
Il faut quitter notre congrégation. Et maintenant, je viens d'être nommé supérieur au Scholastica Saint-Eugène-Mazenot à l'ITU en fonction au 1er juillet en 2021 pour 3 ans. Nous sommes 4 formateurs, moi-même et le frère Gérard, il est à côté de moi, Gérard, et Jean-Baptiste Hobb, un diacre, il est absent maintenant, et le père Jacques Tom en tant que directeur spirituel. Donc, maintenant, je parle un peu de la Formandie pour la formation au Scholastica Saint-Eugène-Mazenot à l'ITU. Le nombre de personnes, il y a 67 personnes dans notre communauté, donc 9 stagiaires et un frère de la communauté, le frère Joseph Toum. L'année académique en 2021-2022, il y a 54 jeunes Oplats en formation. Ils font des études dans 6 instituts, chez Dominicains, chez Franciscains, chez Rédemptoristes, chez Intercongrégation, chez Frères des écoles chrétiennes et l'Institut catholique. Il y a 3 en master, 25 en théologie et 26 en philosophie. Donc, la Formandie pour la formation Opla, pour faire un développement intégral de la personne. Les jeunes Opla en formation première, le Scholastica Saint-Eugène-Mazenot à l'ITU Vietnam applique les normes générales de la formation Oplate en ajoutant et en préparant quelques matières au Scholastica pour adapter au plan pastoral auprès des petites ethnies comme les langues locales. Par exemple, Hmong, Monon, Sutien et la musique aussi, etc. Et comment nous vivions pendant et post-Covid-19. Les écoles s'étaient fermées, les scolastiques ont été divisés en plusieurs groupes, groupes de 10, groupes de 15 ou encore dans quelques petites communautés oplates. La pandémie COVID-19 est en train de causer beaucoup de problèmes pour tout le monde sur les plans humains, économiques, sociaux et particuliers au Vietnam. Nous avons vu les pauvres faute de travail, faute d'alimentaire, oui, mais il y a une autre sorte de pauvreté qui apparaît. Ce sont des Cambodgiens d'origine vietnamienne qui n'ont pas le droit de retourner au Vietnam car ces gens n'ont pas de papier. Et puis, ils flottent sur un fleuve dans un bateau, c'est leur maison. Alors, comment faire? Nous vivons et nous vivons aussi la situation difficile. Et aussi, je vous invite de prier pour nos confrères qui vont faire le vœu perpétuel dans quelques mois qui suivent. Cette année, nous avons eu au Vietnam, un en Australie et un autre aux Philippines. Merci beaucoup de votre écoute.